En la cena familiar, mis padres dijeron, no eres parte de esta familia. Levanté mi copa y respondí, entendido. 3 semanas después, me llamaron sin parar. Respondí, no soy parte de la familia. ¿Recuerdan? Soy Sofía Ramírez, tengo 30 años y soy una ingeniera en informática que pasó 8 años financiando a mi familia. Pagué las facturas médicas de mi padre, el alquiler de mi hermana y los gastos de mi madre, creyendo que eso nos mantenía unidos. Pero mis padres siempre favorecieron a mi hermana, colmándola de dinero y regalos mientras yo no recibía más que exigencias. Me lo tragué, pensando que eso es lo que hace la familia. Luego, una cena de domingo en nuestra casa de Guadalajara lo cambió todo. A mitad de la comida, mis padres me miraron fijamente y dijeron, no eres parte de esta familia. Sus palabras dolieron como una bofetada. Llamaron a mis sacrificios control y a mi ayuda una forma de presumir. Aferré mi copa, forcé un asentimiento y dije, entendido. Semanas después, inundaron mi teléfono, suplicando por dinero. Respondí, no soy parte de la familia, ¿recuerdan? Ese fue el momento en que recuperé mi vida. ¿Cómo pasé de ser el cajero automático de la familia a cortar toda relación con ellos? Quédate para descubrirlo. Si alguna vez te has sentido utilizado por aquellos a quienes amas, deja un comentario, pulsa con fuerza el botón de me gusta y suscríbete para ver cómo encontré mi libertad. Todo comenzó cuando era una adolescente en Guadalajara. Mi hermana mayor, Daniela Ramírez, era el centro del universo de nuestra familia. 3 años mayor que yo, ella disfrutaba del resplandor del favoritismo incondicional de mis padres, Norma Ramírez y Eduardo Ramírez. Yo era la invisible, siempre comparada con el encanto de Daniela y nunca del todo suficiente. Su amor por ella no eran solo palabras, se demostraba en cada acción, en cada elección. Mamá le daba a Daniela dinero en efectivo para ropa nueva, vestidos, chaquetas, lo que se le antojara. Papá la sorprendió con un teléfono elegante para su 18º cumpleaños, mientras yo me las arreglaba con uno de segunda mano con la pantalla rota. Los cumpleaños de Daniela eran eventos, fiestas con globos, tarjetas de regalo, incluso un coche usado cuando cumplió 20. ¿Los míos? Una tarjeta, a veces nada en absoluto. Tú eres la responsable, Sofía, decía mamá, restándole importancia a mi decepción. Daniela se deleitaba con ello, echándose el pelo hacia atrás y presumiendo de cómo mamá y papá la adoraban. Yo me mordí la lengua, ocultando el dolor, esperando que algún día se fijaran en mí. Volqué mi energía en los estudios. Las noches en vela con libros de texto, esforzándome en matemáticas y ciencias, se convirtieron en mi refugio. Mi arduo trabajo dio sus frutos con una beca completa para el Tecnológico de Monterrey. A Daniela no le importó, demasiado ocupada presumiendo de sus últimos regalos. Mamá y papá se saltaron mi graduación de preparatoria, diciendo que estaban ocupados con las solicitudes de trabajo de Daniela. Me paré en ese escenario sola, aferrando mi diploma, jurando que me elevaría por encima de su negligencia. A los 22 años, me gradué con un título en Ingeniería Informática y conseguí un trabajo en Guadalajara. El sueldo era sólido, pero las necesidades de mi familia se lo comieron rápidamente. La condición cardíaca de papá significaba facturas médicas interminables, así que las cubrí. Mamá necesitaba ayuda con la compra y los servicios, y yo enviaba dinero cada mes. Daniela, subsistiendo con un trabajo en una boutique, no podía pagar el alquiler de su apartamento, así que también me hice cargo de eso. Me decía a mí misma que eso era lo que hacían las familias, aunque me agotara. El favoritismo nunca cesó. Mamá llamaba a Daniela nuestro orgullo, deshaciéndose en elogios por sus gestos más pequeños, como comprar una sola bolsa de comestibles. Papá le daba a Daniela dinero para extras, que ella gastaba en zapatos o salidas nocturnas. Yo no recibía agradecimientos, solo más exigencias. Una Navidad, le dieron a Daniela un collar brillante. ¿Mi regalo? Una taza sencilla. Sonreí a pesar de todo, pero me dolía el pecho. Daniela llamaba, presumiendo de los elogios de mamá o de las ayudas de papá. Saben que soy especial, se reía. Yo colgaba, mirando mi portátil, preguntándome por qué mis esfuerzos eran invisibles. Las comparaciones eran lo que más dolía. ¿Por qué no eres más como Daniela?, espetaba mamá cuando yo cuestionaba enviar más dinero. Papá permanecía en silencio,
su acuerdo silencioso era más afilado que las palabras de ella. Empecé a llevar un registro de mis sacrificios, no por rencor, sino para recordarme que estaba haciendo algo. 8 años de dar, de ponerlos a ellos primero, y yo seguía siendo la de fuera. No era su hija, era su red de seguridad. A finales de mis 20, estaba desgastada. Mi mejor amiga, Fernanda Torres, lo vio. Te están utilizando, decía mientras tomábamos café. Yo asentía, pero no estaba lista para admitirlo. Seguí dando, aferrándome a la esperanza de que mis sacrificios me ganarían su amor. Trabajaba hasta tarde, programando hasta que me ardían los ojos, creyendo que podía arreglar a nuestra familia. Estaba equivocada, pero aún no lo veía. El otoño pasado, decidí organizar una cena de domingo en casa. Quería acortar distancias con mi familia, crear un momento en el que pudiéramos sentirnos como una unidad de nuevo. Durante semanas, planeé cada detalle, decidida a que fuera perfecto. Pasé horas en la cocina preparando roast beef, puré de patatas y una tarta de manzana caliente, invirtiendo 4.000 pesos en ingredientes y decoración. Preparé el comedor de nuestra casa de Guadalajara, colocando velas y un mantel impecable, esperando que la calidez suavizara años de distancia. Mi mejor amiga, Fernanda Torres, vino temprano para ayudar. Cortó verduras y removió la salsa, su risa llenando la cocina. Pero mientras trabajábamos, notó el tono cortante de mamá cuando la llamé para confirmar la hora. Norma parece rara, susurró Fernanda, con el ceño fruncido. Le resté importancia, atribuyéndolo al estrés habitual de mamá, pero se me hizo un nudo en el estómago. Quería que esta noche funcionara, demostrar que podía unirnos. Cuando la familia llegó, el ambiente comenzó ligero. Daniela, mi hermana, inspiró hondo, arrojó su bolso en el sofá y elogió el aroma de la comida. Papá asintió con aprobación al tomar asiento, y mamá incluso sonrió brevemente cuando pasé el roast beef. Esto tiene buena pinta, Sofía, dijo, su voz más suave de lo habitual. Por un momento, me permití tener esperanza. Nos sentamos alrededor de la mesa pasándonos los platos, el tintineo de los tenedores mezclándose con una conversación trivial sobre el tiempo y el último viaje de compras de Daniela. Entonces, el tono de mamá cambió. Mientras le rellenaba la copa, se echó hacia atrás y dijo, «Y bien, Sofía, sigues tirando tu dinero en ese trabajo de tecnología». Sus palabras tenían un filo, agudo y repentino. Me detuve, tomada por sorpresa, y forcé una risa. «Solo hago mi parte, mamá», respondí, manteniendo la voz firme. Pero ella no se detuvo. «Actúas como si fueras mejor que nosotros, siempre pagando por las cosas», añadió, entrecerrando los ojos. La mesa se quedó en silencio. Miré a papá, esperando que interviniera, pero él miraba su plato, cortando la carne en silencio. Daniela sonrió con aire de suficiencia, agitando su vino. «Sí, Sofía, no tienes que presumir», dijo, su risa ligera pero cortante. Me ardía la cara, pero me mordí la lengua, no queriendo arruinar la noche. Fernanda intervino, tratando de cambiar el ambiente. «Oye, esta tarta está increíble». «¿La hiciste desde cero?», preguntó, con voz alegre. Le lancé una mirada de agradecimiento, pero mamá la ignoró, volviéndose hacia Daniela. «Tú eres tan buena anfitriona, Daniela. Deberías haber hecho esto tú», dijo, su elogio intencionado. Daniela sonrió, disfrutándolo mientras yo apretaba más fuerte mi tenedor. Las indirectas continuaron. Mamá criticó mi trabajo elegante, diciendo que pasaba demasiado tiempo trabajando y no lo suficiente con la familia. «Siempre estás tan ocupada, Sofía». «No me extraña que apenas te veamos», dijo, su voz goteando culpa. Intenté responder con calma, explicando mis largas horas, pero me interrumpió. «Daniela saca tiempo para nosotros», espetó. Papá permaneció en silencio, sus ojos fijos en la comida como si pudiera hacer desaparecer la tensión con la mente. Daniela se rió de nuevo, echándose el pelo hacia atrás, disfrutando claramente del protagonismo. Fernanda lo intentó de nuevo, preguntándole a papá sobre sus viejos viajes de pesca, pero mamá la arrolló. «Crees que eres la gran proveedora, ¿verdad?», me dijo, con un tono venenoso. «No necesitamos tu caridad». Se me oprimió el pecho. Había pasado años cubriendo sus facturas, su alquiler, sus compras, y ahora era caridad.
Forcé una sonrisa, pero mis manos temblaban debajo de la mesa. Daniela bebió un sorbo de vino, sonriendo con suficiencia como si todo esto fuera un juego. Fernanda me tocó el brazo, con los ojos preocupados, pero negué ligeramente con la cabeza, indicándole que se mantuviera al margen. Para cuando llegamos al postre, el aire estaba cargado de tensión. Serví la tarta de manzana, esperando salvar la noche, pero las palabras de mamá resonaban en mi cabeza. Me sentía como una extraña en mi propia casa, mis esfuerzos ridiculizados, mis sacrificios convertidos en algo feo. La decepción se apoderó de mí, pesada y fría. Miré alrededor de la mesa, papá evitando mi mirada, Daniela disfrutando del favor de mamá, Fernanda mirándome con preocupación, y me di cuenta de que esta cena no nos estaba acercando. Me estaba destrozando. A mitad del postre, mi madre me miró fijamente. La tarta de manzana permanecía intacta en mi plato, el comedor pesado por el silencio tras las indirectas anteriores de Norma. Me preparé, sintiendo que algo peor estaba por venir. Norma se inclinó hacia adelante, su voz baja y afilada. Sofía, no eres parte de esta familia, dijo, cada palabra cortando el aire. Eduardo, sentado a su lado, asintió lentamente, su rostro duro. ¿Crees que puedes controlarnos con tu dinero?, añadió, su tono más frío de lo que jamás había oído. Mi corazón se detuvo. La habitación daba vueltas, su acusación golpeando como un maremoto. Miré a Norma, luego a Eduardo, esperando una señal de que no lo decían en serio. No llegó ninguna. Me dolía el pecho, años de sacrificios, facturas médicas, alquiler, compras pasaron por mi mente. Lo había dado todo por ellos, y esta era su verdad. Daniela sonrió con aire de suficiencia, recostándose en su silla como si supiera que esto iba a pasar. La mano de Fernanda se congeló en su tenedor, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Quise gritar, exigir saber por qué, pero se me hizo un nudo en la garganta. En su lugar, dejé mi tenedor, mi mano firme a pesar de la tormenta interior. Entendido, dije, mi voz tranquila, casi fría. Norma parpadeó, sorprendida, pero no dijo nada. El peso de sus palabras se hundió en mí. No me veían como familia, solo como una cartera, una herramienta para mantener sus vidas a flote. Había gastado 4.000 pesos en esta cena, cada céntimo de mi propio bolsillo, con la esperanza de reconciliarnos. Ahora parecía una broma cruel. Empujé mi silla hacia atrás, el raspado contra el suelo ensordecedor en el silencio. Se acabó, dije, mirando a Norma, luego a Eduardo. Se acabó el pagar por todo. La sonrisa de Daniela se desvaneció, su copa de vino deteniéndose en el aire. La mandíbula de Eduardo se tensó, pero permaneció en silencio, sus ojos evitando los míos. El rostro de Norma se endureció, pero no respondió. Me puse de pie, mis piernas temblorosas pero mi determinación firme. Les había dado años, vaciado mis ahorros y cargado con sus problemas, todo para este momento de traición. No más facturas médicas, no más alquiler, no más rescates. Había pagado por esta cena, 4.000 pesos en comida y decoración, y no pediría ni un céntimo de vuelta. Era mi último acto como su hija. Fernanda también se puso de pie, su mano rozando mi brazo. Sofía, vámonos, susurró, su voz suave pero urgente. Asentí, incapaz de mirar a mi familia por más tiempo. Mientras caminaba hacia la puerta, Fernanda me siguió, su presencia un ancla silenciosa. Cogí mi abrigo, mis manos temblando, no de ira, sino del dolor en carne viva que me desgarraba. Había pasado mis 20 tratando de ganar su amor, creyendo que mis sacrificios me harían suficiente. Ahora veía la verdad, nunca me habían valorado. Salí, el aire fresco de Guadalajara golpeándome la cara. Fernanda me abrazó, sus brazos apretados. No te mereces esto, dijo, su voz feroz. Asentí, las lágrimas quemándome los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Detrás de nosotros, el comedor estaba quieto. Norma, Eduardo y Daniela estaban sentados, congelados en la mesa, sus platos a medio comer, la tarta enfriándose. No me llamaron, no se movieron para detenerme. El silencio fue más fuerte que sus palabras, confirmando lo que siempre había temido, nunca fui realmente de ellos. Cerré la puerta detrás de mí, el clic fue final, como una cerradura que se cierra de golpe.
Fernanda me apretó la mano y caminamos hacia su coche. No miré atrás. En ese momento, no solo estaba saliendo de la casa, estaba dejando atrás años de intentar demostrar mi valía. Había sido su hija, su proveedora, su red de seguridad, pero nunca su familia. El dolor era agudo, pero debajo de él, crecía una chispa de claridad. Ya no necesitaba su aprobación. Encontraría mi propio camino, libre de sus expectativas. Fernanda nos alejó de allí, las luces de mi casa desvaneciéndose en el espejo retrovisor. Respiré hondo, el peso de sus palabras aún pesado, pero mi decisión estaba tomada. Una semana después, vi sus publicaciones en las redes sociales. Mi teléfono vibraba sin cesar, cada alerta una nueva puñalada. Norma había publicado en Facebook, sus palabras afiladas y públicas: Sofía abandonó a su familia, demasiado egoísta para que le importe. El estado de Eduardo era más sutil pero no menos hiriente, insinuando mi deslealtad sin decir mi nombre. Daniela se fue a Twitter, su hilo de mensajes era cruel, tachándome de desagradecida y fría, afirmando que los había abandonado después de todo lo que me habían dado. Llovieron comentarios de extraños y primos lejanos, pintándome como la desalmada. Me senté en mi apartamento de Guadalajara, leyendo sus mentiras, con el pecho oprimido por la incredulidad. Habían borrado años de mis sacrificios, facturas médicas, alquiler, compras como si nunca hubieran sucedido. La traición dolió más de lo que esperaba. Después de esa cena, sabía que atacarían, pero ver mi nombre denigrado en línea se sintió como una ejecución pública. Aferré mi teléfono, tentada de responder, de exponer cada peso que había gastado para mantenerlos a flote. Pero me detuve. Sus palabras no merecían mi energía. Cerré Twitter, puse mi teléfono boca abajo y dejé que el silencio se asentara. Ya no era su chivo expiatorio. Había renunciado a ese papel y no dejaría que sus publicaciones me arrastraran de nuevo. 3 semanas después, comenzaron las llamadas. Norma fue la primera, su voz una mezcla de urgencia e irritación. Sofía, las facturas médicas de Eduardo se están acumulando. Tienes que ayudar, exigió. Me quedé en mi cocina, mirando por la ventana el horizonte de Guadalajara. No soy parte de la familia, ¿recuerdan?, respondí, mi voz tranquila pero inquebrantable. Ella balbuceó, lanzando una diatriba sobre mi egoísmo, pero terminé la llamada, con el pulso firme. La noche siguiente, llamó Eduardo, su tono brusco, pidiendo dinero para cubrir los gastos del hogar. Dijiste que no soy familia, así que he terminado de ayudar, dije con firmeza, cortando sus excusas. Se quedó en silencio y luego colgó. Daniela fue la última en llamar, su voz quejumbrosa, suplicando ayuda con su alquiler. Ya no soy tu banco, Daniela, le dije, mis palabras afiladas y finales. Intentó discutir, pero colgué antes de que pudiera terminar. Fernanda fue mi pilar durante todo el proceso. La invité a casa después de la llamada de Norma, necesitando su perspectiva. Nos sentamos en mi sofá, el brillo de mi portátil mostrando sus últimas publicaciones. Están intentando quebrarte, dijo Fernanda, su voz cargada de indignación. Les has dado todo y lo están tergiversando. Me apretó la mano, sus ojos feroces. Eres más fuerte que esto, Sofía. No dejes que ganen. Su apoyo fue un salvavidas, recordándome que no estaba sola. Me había visto entregar mi vida a mi familia, y ahora estaba aquí, aplaudiendo mi decisión de mantenerme firme. Cada negativa se sentía como reclamar una parte de mí misma. Había pasado años atando mi valía a sus necesidades, creyendo que eso me convertía en una buena hija. Ahora veía la verdad, había sido su muleta, no su familia. Decir no era solo por el dinero, era sobre liberarme. La culpa me tironeaba, susurrando que los estaba defraudando, pero la aparté. Cada llamada que rechazaba, cada súplica que denegaba, me hacía sentir más ligera. No solo estaba estableciendo límites, estaba construyendo una nueva base, una donde yo era la primera. Para la 5ª semana, su campaña en redes sociales flaqueó. Las publicaciones de Norma obtuvieron menos reacciones, las actualizaciones crípticas de Eduardo se desvanecieron y los hilos de Daniela perdieron fuerza. Su narrativa se estaba desmoronando, y no necesité luchar para demostrar que estaban equivocados. Empecé a dormir toda la noche, mis hombros ya no estaban tensos. Fernanda notó el cambio,
sonriendo cuando me reí libremente durante la cena. Has vuelto a ser tú, dijo, levantando su copa. Sonreí, sintiendo cómo se levantaba el peso de años. Por primera vez, no estaba cargando con sus problemas. El alivio era palpable. Mis dolores de cabeza disminuyeron, mis noches eran tranquilas y dejé de prepararme para sus llamadas. Sus palabras en línea aún persistían, pero ya no me definían. Era Sofía Ramírez, una ingeniera en informática que había construido su propia vida en Guadalajara, no su cajero automático ni su villana. Había trazado una línea, y se mantuvo firme. Sus acusaciones ya no podían tocarme. Era libre de elegir mi camino, y me elegí a mí misma. 6 meses después, Fernanda y yo nos sentamos en una bulliciosa cafetería de Guadalajara, el murmullo de la conversación mezclándose con el sonido de los platos. Mencionó de pasada que no había oído nada nuevo sobre Norma, Eduardo o Daniela, ni disculpas, ni intentos de contactarme. Su silencio era ensordecedor, una confirmación de la división que yo había creado. Asentí, sin sorprenderme, y cambié la conversación hacia mi trabajo. Mi carrera se había convertido en mi ancla, un espacio donde podía reconstruirme sin el peso de sus expectativas. Después de marcharme de esa cena, me había volcado en mi trabajo como ingeniera en informática. Mi empresa me había ofrecido un puesto de liderazgo en un nuevo proyecto, la oportunidad de supervisar a un equipo que desarrollaba una aplicación para empresas locales en Guadalajara. Al principio dudé, insegura de si podría manejar la responsabilidad, pero el recuerdo de las palabras de Norma "no eres parte de esta familia" me impulsó hacia adelante. No solo les estaba demostrando que estaban equivocados, me estaba demostrando a mí misma que yo tenía razón. Acepté el puesto, sumergiéndome en sesiones de programación nocturnas y reuniones de equipo, mi confianza creciendo con cada hito que alcanzábamos. La aplicación se lanzó con éxito, obteniendo elogios de los clientes y un ascenso a ingeniera senior. Fernanda escuchaba mientras yo compartía esto, sus ojos brillando de orgullo. Lo estás bordando, Sofía, dijo, recostándose en su silla. No tienen derecho a atribuirse nada de esto. Sus palabras me llegaron muy adentro, reforzando lo que había estado trabajando con mi terapeuta, la doctora Elena Garza. Había empezado a ver a Elena 2 meses después de la cena, necesitando claridad sobre la culpa que persistía por cortar lazos. En nuestras sesiones, me ayudó a replantear mi elección. No los estás abandonando, me dijo Elena, su voz tranquila pero firme. Estás eligiendo invertir en ti misma. Su guía, junto con el apoyo feroz de Fernanda, me dio permiso para priorizar mi propio camino. Mis días ahora estaban llenos de propósito. Fui mentora de desarrolladores junior, guiándolos a través de código complejo y viendo crecer sus habilidades. Presenté ideas a nuestro director ejecutivo, proponiendo funciones que optimizaban la experiencia del usuario. Una de mis sugerencias, una herramienta para que las pequeñas empresas rastrearan los datos de los clientes, se convirtió en una prioridad de la empresa, y lideré el equipo que la hizo realidad. El trabajo no fue fácil. Las fechas de entrega se cernían y los errores ponían a prueba mi paciencia. Pero cada desafío se sentía como una oportunidad para crecer, no como una carga que llevar. Ya no era la hija que pagaba por todo, sino una líder que construía algo significativo. La ausencia de Norma, Eduardo y Daniela era evidente. No hubo llamadas, ni mensajes para reparar lo que habían roto. A medias esperaba un mensaje de texto de Daniela, tal vez una disculpa a regañadientes de Norma, pero su silencio lo decía todo. Habían dicho en serio lo que dijeron, yo no era su familia. Al principio, esa verdad me dolió profundamente, pero ahora me impulsaba. No necesitaba su aprobación para prosperar. Mi oficina, llena de notas adhesivas y monitores zumbando, era mi nuevo hogar. Mis colegas me respetaban no por lo que podía dar, sino por lo que podía hacer. Elena me ayudó a ver esto claramente. En una sesión, le conté sobre el ascenso, cómo se sentía como un hito que había ganado sola. Tú has construido esto, Sofía, dijo, con una sonrisa cálida. Tu valía no está ligada a ellos. Llevé sus palabras conmigo, dejándolas calar en momentos de tranquilidad. Fernanda se hizo eco de esto durante un café, su voz feroz. No solo estás sobreviviendo, estás brillando, dijo, levantando su taza en un brindis. Su apoyo fue un salvavidas, un recordatorio de que había encontrado un nuevo tipo de familia, una que me valoraba por ser yo.
Mi carrera se convirtió en un lienzo para mis ambiciones. Me inscribí en un curso en línea para aprender aprendizaje automático avanzado, pasando los fines de semana estudiando algoritmos. Hablé en una conferencia de tecnología local, mi voz firme mientras compartía el impacto de nuestra aplicación. El aplauso del público se sintió como una validación que nunca obtuve de Norma o Eduardo. Ya no era la hija invisible luchando por complacerlos. Era Sofía Ramírez, una mujer forjando su propio legado en la escena tecnológica de Guadalajara. La falta de contacto de mi familia cimentó mi resolución. No se habían comunicado, ni siquiera para fingir remordimiento. Su silencio era su elección, así como mi carrera era la mía. Había pasado años atada a sus necesidades, pero ahora era libre para perseguir mis metas. Al salir de la cafetería con Fernanda, sentí una fuerza tranquila. Mi vida ya no se trataba de demostrarles mi valía a ellos, se trataba de demostrármela a mí misma. Mi carrera era mi prueba, cada éxito un paso más lejos de su sombra. Un año después, me enteré de sus dificultades. Fernanda compartió los detalles durante una cena tranquila en mi apartamento de Guadalajara, su voz firme mientras transmitía lo que había averiguado a través de viejos conocidos. Norma y Eduardo habían perdido su casa, incapaces de mantenerse al día con la deuda hipotecaria después de que dejé de cubrir sus gastos. Se habían mudado a un modesto alquiler en las afueras de la ciudad, sus vidas una sombra de la comodidad que una vez conocieron. Daniela, que se había apoyado en mi dinero para mantener su lujoso estilo de vida, ahora trabajaba largas horas en una tienda minorista, reponiendo estantes y cobrando compras. Se había mudado a un apartamento más barato, sus días de gastos despreocupados reemplazados por un trabajo pesado que nunca había previsto. La noticia despertó una compleja ola de emociones. Imaginé a Norma revisando sus pertenencias, su orgullo herido, y a Eduardo, una vez tan elocuente, ahora silencioso en la derrota. Daniela, que siempre había esperado que yo la rescatara, estaba aprendiendo el peso de la independencia de la manera difícil. No me alegré de su caída, no había victoria en verlos flaquear. Pero sus dificultades dejaron al descubierto una verdad que había llegado a aceptar, habían dependido de mí para sostener sus vidas, y sin mí, sus elecciones les pasaron factura. Fernanda dejó su tenedor, su mirada firme. Les diste todo, Sofía, y lo tiraron a la basura, dijo. Esto es culpa de ellos. Sus palabras me anclaron, un recordatorio de que no era responsable de su colapso. Reflexionando sobre esa cena de hace un año, vi cómo sus palabras, no eres parte de esta familia, habían cambiado mi mundo. Durante años, había volcado mi energía en satisfacer sus demandas, creyendo que eso demostraba mi valía. Su rechazo me obligó a enfrentar esa mentira. Me había alejado no por rencor, sino para reclamar mi vida. Fernanda había estado allí en cada paso, celebrando mi crecimiento, su lealtad un marcado contraste con la familia que me había descartado. Durante un café una tarde, había dicho, eres más fuerte de lo que ellos jamás sabrán. Su fe en mí fue un regalo, un espejo que reflejaba la resiliencia que había construido. La lección era clara, tallada en el dolor de esa noche. La familia no es solo sangre, son las personas que te valoran, que respetan tus límites. Había dejado que Norma, Eduardo y Daniela me definieran durante demasiado tiempo, atando mi valía a lo que podía proporcionar. Cortar la relación con ellos me enseñó a mantenerme firme, a ver mi valor más allá de sus demandas. No fue fácil. La culpa se infiltraba a veces, susurrando que los había abandonado. Pero cada hito, cada día que me elegía a mí misma, ahogaba esas dudas. Había construido una vida rodeada de personas como Fernanda que me veían por quien era, no por lo que podía dar. Sus consecuencias eran un reflejo de sus acciones. La dependencia de Norma y Eduardo en mí había ocultado su imprudencia financiera, dejándolos sin preparación cuando di un paso atrás. El derecho que sentía Daniela la había protegido de la realidad, y ahora enfrentaba las consecuencias de sus elecciones. Habían esperado que yo regresara, que siguiera cargando con sus problemas, pero no lo hice. Sus dificultades no eran mi fracaso, eran el resultado de su negativa a verme como algo más que un recurso. Había aprendido a dejar ir, a dejar que enfrentaran la vida que habían elegido. A todos los que han seguido mi historia, gracias por quedarse hasta el final. Este viaje fue más que una sola cena, fue sobre encontrar mi fuerza, establecer límites y elegirme a mí misma. Si esto te resuena, reflexiona sobre tu propia vida.
donde necesitas poner un límite. Tu valía no está en lo que das a los demás, está en quién eres. Por favor, comparte tus pensamientos a continuación. Me encantaría saber cómo enfrentaste tus propios desafíos. Y si esta historia te conmovió, considera suscribirte al canal para ver más contenido como este. Su apoyo lo es todo. Me paré en mi balcón esa noche, con el horizonte de Guadalajara extendiéndose ante mí. Ya no era la hija que habían desechado. Era Sofía Ramírez, completa y libre, con una vida que había forjado en mis propios términos. Sus dificultades eran su responsabilidad, pero mi paz era mía para conservarla. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.